Hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense que cambié el mensaje del día de hoy y es que, por ejemplo, el que iba a mencionar, ustedes saben cómo estoy tratando de dar mensajes de acuerdo a lo que estamos leyendo en las Escrituras. Entonces, de viendo la Biblia en un año, ¿no? Entonces estaba pensando en el pasaje, el que estaba pensando de dar el día de hoy era de cuando Jesús mueve, digo, cuando Jehová mueve los corazones de las personas que van a traer ofrenda para construir el tabernáculo. ¿Se acuerdan de esa historia? Entonces, como en esa historia se ve que Dios es el que estimuló los corazones de las personas que iban a dar de todo lo que se requería para construir el tabernáculo. Tanto así, ¿verdad? Que hasta Moisés le tuvo que decir a ellos, ya no traigan ofrenda, o sea, ya es demasiada ofrenda y todo. Pero más que nada íbamos a puntualizar eso, de que como Dios quiere que cuando ofrendamos sea de corazón, ya no porque se nos impone. Entonces eso lo vemos en el Nuevo Testamento y el hermano ya mencionó, ¿verdad? A la hora de la ofrenda acerca de que es algo de corazón, ¿verdad? Es algo, entonces no es algo que impuesto, ¿verdad? Como, entonces, yo hablándole a una persona así, dándole un folleto en la semana, interesantemente, él trajo el tema ese de que no, yo no voy a ninguna iglesia, porque todas las iglesias están nada más interesadas en el dinero y cosas así, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, creo que nosotros somos de las únicas iglesias, y no es la única, que nosotros no pedimos el diezmo. Nosotros no pedimos el diezmo, sino es ofrenda completamente voluntaria, completamente voluntaria de corazón, ¿verdad? Le decía yo eso porque entonces ella dijo, bueno, o sea, sí voy a leer el mensajito en el folleto, entonces esperamos que sí, ¿verdad? Entonces sí, pero lamentablemente hay muchas personas que simplemente dicen, no, no voy a la iglesia porque voy acá y acá y acá y nada más se andan fijando en cuánto voy a dar y todo eso. Entonces yo, como por según la fecha, tocaba tal vez ver ese mensaje de acerca de que cómo fue completamente voluntario hasta en el Antiguo Testamento, y que se ve que los que trajeron mucha ofrenda fue algo porque Dios estimuló sus corazones, ¿verdad? Para que trajeran todo eso. Pero entonces también algo que ustedes saben cómo el día de hoy, pues está pasando algo, ¿no? En el mundo político, ¿no? Entonces yo quería pues también pues no ser apático, sino al contrario empático en cuanto a lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces por eso pensé, bueno, pues voy a dar un tema que di hace 8 años, imagínense, fue en febrero bueno, pues casi un año, ¿no? Fue en febrero del 2017 cuando había yo dado este tema, y a propósito sí imprimí unos folletos con ese tema, y viene siendo el tema, tengo miedo de las deportaciones, ¿qué hago, verdad? Tengo miedo de las deportaciones, ¿qué hago, verdad? Y otra vez, o sea, tal vez personas que me han dicho algo, no necesariamente era el caso de ellos, pero sé que preocupaban por las personas que tal vez estuvieran en esa situación, ¿verdad? De preocupación. Entonces, vean, el día de hoy, como les digo, pues esto lo prediqué hace 8 años, y vamos a ver entonces si queda o no queda de acuerdo con lo que está pasando el día de hoy. Entonces, vea, sé que este tipo de temas ya no son usuales en la iglesia, pero si somos honestos, vemos que muchas enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento se escribieron por situaciones que enfrentó la iglesia en las situaciones en aquel entonces. Por ejemplo, la gran mayoría de los pasajes que hablan de la ofrenda se enseñaron a causa de una necesidad económica que enfrentó toda Judea. ¿Se acuerdan? Que se menciona en la Biblia. Afectó inclusive a los miembros pobres de la iglesia, pero es una situación que iba a cubrir toda esa región acerca de una gran hambruna. ¿Se acuerdan? Entonces es una situación social, pero que afecta también a la iglesia. Y entonces se enseña mucho acerca de eso, de la ofrenda para los santos, de los santos pobres en Jerusalén. Otro ejemplo viene siendo las citas que enseñan la ética laboral del cristiano, ¿verdad? A causa de las iglesias, pues que se encontraban en países donde la esclavitud existía, ¿no? Entonces es un problema social, existe la esclavitud, entonces se tenía que enseñar al respecto, ¿verdad? De cómo deben de ser los amos y cómo deben de ser los esclavos, ¿verdad? Entonces, por esa situación, ¿verdad? Socioeconómica. Otro ejemplo viene siendo los capítulos que hablan acerca de lo sacrificado a los ídolos, por aquellos hermanos que vivían dentro de una sociedad pagana, ¿verdad? Esa era la sociedad, y entonces se tenía que hablar en la iglesia al respecto de qué vamos a hablar, acerca de eso.
Entonces, de la misma manera, pues queremos ver qué enseñanzas bíblicas nos pueden ayudar a saber qué hacer en una sociedad donde tal vez se le hostiga y se le amedrenta al extranjero como si se tratara de un criminal. Entonces, primero que nada, yo creo que todos estamos de acuerdo que el que comete un crimen, pues tarde o temprano, ¿qué pasa? Pues lo va a pagar, ¿verdad? El que comete ya un crimen, ¿verdad? Por lo que es necesario estar sujetos a las leyes, como lo explica Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Vean, no por nada, hasta el apóstol Pablo tuvo que traer ese mensaje acerca de las autoridades, y se refiere a las autoridades civiles, aquí a los hermanos que vivían en Roma. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, le dice ahí a los cristianos, ¿verdad? En el primer siglo, acuérdense que entonces era el imperio romano, ¿verdad? El que estaba como autoridad. Entonces, Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, entonces el pasaje, ¿verdad?, continúa hablando de lo mismo, y se lo dice a cristianos, ¿verdad?, que vivían bajo el imperio romano. Entonces el apóstol les da a entender, ¿verdad?, que aunque el gobierno, ¿verdad?, que está como autoridad sobre ellos sea un gobierno pagano, el cristiano debe de sujetarse a su autoridad. Ahora, obviamente, fíjense, obviamente que si las autoridades le piden a uno hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, uno debe de obedecer a Dios, ¿verdad?, antes que a los hombres. Por ejemplo, ¿verdad?, ¿se acuerdan cuando el concilio, ¿verdad?, ahí en Jerusalén, ¿verdad?, los que no creían en Jesús, ¿verdad?, trajeron a los apóstoles, ¿no? Ahí en Hechos 5:29, y les decían, ¿verdad?, que ya no predicaran en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces en Hechos 5:29, dice ahí la segunda parte. Hechos 5:29 dice: Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Entonces, claramente, ¿verdad? Entonces, si ya el gobierno le pide algo que está en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente uno no puede sujetarse a eso, ¿no? Ahora, también hay ocasiones cuando los que gobiernan dictan leyes injustas, porque eso también puede pasar. Entonces, sí, o sea, que quede bien claro, cuando entonces en Romanos 13 habla acerca de ser sujetos a la autoridad y todo eso, está hablando de una autoridad que no es abusiva, una autoridad que está usando con justicia, ¿verdad? Lo que es su autoridad. Es como, por ejemplo, un papá tiene autoridad sobre su hijo, y eso claramente lo dice la Biblia, pero no tiene autoridad ¿para qué? Para abusar, ¿verdad? Para hacer algo ya malo, ¿verdad? Abusar, entonces, igualmente toda autoridad está establecido que va a ser lo que es correcto, no lo que es malo. Pero, como les digo, lamentablemente hay ocasiones cuando se dictan leyes injustas. Por ejemplo, en Isaías 10, si pueden ir conmigo. Isaías, capítulo 10, versículo 1 y 2. Entonces, ya cuando se dictan leyes injustas, delante de Dios, ellos no quedan sin pecado, así como un papá, ¿verdad?, que tiene autoridad sobre sus hijos, pero no para maltratarlos. Entonces, o sea, esa autoridad, entonces también, ¿qué pasa? Todo el que tiene autoridad está bajo, ¿qué? Está bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Por eso también Dios le decía a los amos que tenían que tratar bien a sus esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos también tenían un Señor en los cielos, ¿verdad? Pero hablando de leyes injustas, Isaías 10, 1 y 2 dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces, en esa ocasión, pues Dios utilizó el país de Asiria para castigar a estos tiranos, a estos israelitas que estaban poniendo leyes injustas, ¿verdad? Ahora, entonces, sea la condición en la que nos encontremos, algo que nunca debemos dejar de hacer es orar por nuestras autoridades civiles, ¿ya? Orar. Y fíjense, eso lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Y otra vez, o sea, ¿por qué Pablo lo menciona? ¿Verdad? Por algo será, ¿verdad? Por una situación, ¿verdad?, social que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces, es 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, fíjense aquí el apóstol Pablo:
Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y luego, ¿qué dice? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿verdad? Para que vivamos, dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí se fijan? O sea, es bíblico, ¿verdad? Orar por ellos, orar por ellos. Entonces, estés o no estés atemorizado, ¿verdad?, por el gobierno actual, nuestro deber es rogar, orar y pedir a Dios, ¿verdad?, por los que nos gobiernan, ¿verdad? Y ya mencionamos, ¿verdad?, que ya que mencionamos eso del temor y el miedo, quiero hacerte una pregunta. ¿A qué le temes, verdad? ¿A qué le temes? Ahora, ahí en Romanos capítulo 13, hablando otra vez de eso de las autoridades, Romanos 13, si pueden ir conmigo, Romanos 13, versículo 3 al 5, ahí claramente da a entender qué personas son las que tienen razón, o sea, es válido de que le teman a la autoridad. Hablando ya cuando la autoridad actúa justamente, ¿no? Romanos 13, 3 al 5, Romanos 13, 3 al 5. Fíjense lo que dice aquí. Porque cuando dice que hay que sujetarnos a las autoridades, dice versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino que dice, al malo. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿verdad? Es decir, ¿verdad?, no seas bueno solamente para evitar el castigo, sé bueno, ¿verdad?, porque tu misma conciencia, ¿verdad?, delante de Dios te lo dicta, ¿no? Entonces, ya hablando de eso, ¿verdad?, porque pues nunca falta los que sí me han dicho de que de repente pasa de que pues en este país somos libres, pero están diciendo libres en el sentido de hacer lo que les pegue la gana y ser malas personas y todo eso. Y luego, no es libre para andar cometiendo crímenes. Entonces, ahora bien, si tu temor es por causa de leyes injustas, ¿verdad?, que prescriben tiranía, recuerda que Jesús preparó a sus discípulos para el tiempo de la persecución, que obviamente iba a ser una persecución injusta, ¿no?, contra los cristianos, porque los cristianos no estaban haciendo nada malo. Entonces, los primeros cristianos tuvieron que enfrentar una persecución completamente injusta, porque ellos nunca quebrantaron ninguna ley, es decir, no estaban ellos quebrantando la ley. Por ejemplo, en Mateo 10, 16, Mateo 16, ya hablando de Jesús preparando a sus discípulos cuando ellos estaban portando bien y aún así venían cosas malas contra ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, persecución. En Mateo 10, 16, Mateo 10, 16, Jesús les dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta cita lo mencioné por esa última parte que dice, fíjense lo que dice ahí. Sed, ¿qué? Prudentes, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Acuérdense que es la palabra prudentes. Digo esto porque a veces uno cita en este versículo y dicen, hay que ser astutos como serpientes. No, acuérdense que la serpiente astuta es el diablo. Ahí se menciona en Génesis, ¿verdad? No, la serpiente astuta es el diablo. Aquí se dice prudentes como serpientes. Y sencillos como paloma, muy, muy importante, sencillos como paloma. Nunca les dijo, fíjense, Jesús nunca les dijo a sus discípulos, levántense en armas, o aborrézcanlos, o ténganles miedo. ¿Sí? O sea, a la hora de la persecución no les dijo cosas así. Pero en Mateo 10:28 sí les dijo esto. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Fíjense, o sea, ¿qué tanto iba a ser la persecución? Que hasta matar. Tenían el peligro de morir. Dice, no teman al que puede matar el cuerpo. Se temen más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí se fijan? Entonces, no, hermanos, nosotros no tenemos por qué andarle temiendo a nadie. ¿Solamente a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? Porque, fíjense, hermanos, al que usted teme, lo controla a uno. ¿Sí? Al que usted teme, lo controla a uno.
Entonces, no, o sea, que hay que temer es a Dios, ¿verdad? Porque Él es el Señor. Y acuérdense lo que siempre hemos dicho en el pasado. Al final de cuentas, nadie puede hacer nada sin que Dios lo permita. Y si lo permite, es por algo. Si lo permite, es por algo. Como lo que le pasó a Job. Todo lo que le pasó a Job, pero sabía que había un propósito detrás de todo eso. Y así muchos, José, lo que le pasó a José, vea en Génesis, él sabía que había un propósito de algo. Él sabía que en sus sueños iba a suceder algo. Y le pasó un montón de cosas malas, ¿vea? Ya después se cumplió lo que él había soñado, ¿vea? De parte de Dios. Pero entonces sí, cuando uno sabe que nadie puede hacer nada contra mí si no se lo permite Dios. Y si se lo permite Dios, es por algo. Acuérdense que hasta el diablo tiene que ir a Dios para pedirle permiso a hacer algo contra uno. ¿Sí? Acuérdense que con Job, el diablo no hizo lo que quiso nada más porque sí, tuvo que ir con Dios. En el caso de con Pedro, Jesús le dijo a Pedro, o sea, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Entonces se fijan, entonces nadie, ni siquiera el mismo diablo, puede hacer nada sin el permiso de Dios. Y si Dios lo permite, es por alguna razón, por algún propósito. ¿Vea? Entonces, vean, ¿cuántas personas no están urgentemente buscando obtener documentos? No los culpo, ¿vea? Pero obtener documentos, residencia y hasta la ciudadanía, porque tienen miedo que dentro de poco ya no tengan oportunidad. Ahora, acuérdense, esto lo prediqué ¿hace cuánto? Hace 8 años. Hace 8 años. Y un montón de personas, sí, empezaron a tener ya sus documentos y todo eso, ¿no? Pero, hablando de otros, los que no van a la iglesia, pero que nada más están preocupados en eso de los documentos y todo eso, porque se preocupan de que después ya no vaya a haber la oportunidad. Pero cuando se trata de la ciudadanía celestial, son bien largos. O sea, ¿cómo estarían si supieran que mañana iba a venir Jesús? Ahí sí se apurarían. ¿Por qué? Porque la oportunidad, el periodo de la gracia, ¡pum!, se cerraría y ya no habría oportunidad. De esa oportunidad cerrada es la que todo el mundo debería de temer. O sea, por eso se dice, hoy es el día de salvación. Hoy, porque uno no tiene el día de mañana. Entonces, todavía, hablando de esas personas que se tardan bastante en realmente venir al Señor, todavía la piensan para arrepentirse y bautizarse. ¿Verdad? Los que menosprecian la gracia de Dios son los que deberían estar más espantados. ¿Sí? Los que rechazan la gracia, ellos son los que deberían de estar más espantados. Son los que menos deberían poder dormir en la noche. Son los que más estresados y en pánico deberían de estar, ¿verdad? O sea, pensando que pues el que no se convierte es lo que le espera. Entonces, esas personas son las que realmente deberían de estar en la noche así como... Y si está en la noche, si alguien aquí ve que no es cristiano y está en la noche así, ¿verdad? Entonces llámeme, ¿verdad? Usted llámeme y yo contesto el teléfono si es que no le puse en avioncito. Y pues acabo que aquí este bautisterio siempre están dando, ¿verdad? Siempre está ahí prendido, calientito y todo, ¿verdad? ¿Qué más quiere, verdad? Entonces hablando de eso de que realmente los que deberían de tener más espanto son aquellos que rechazan la gracia de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 10, lo digo por lo que dice ahí. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Ustedes saben lo que pasó en estos últimos días, que hasta personas que parecía que ya tenían chance y toda la cosa y todo eso, de repente, ¿qué pasó? ¡Brum! Se terminó la oportunidad, así, wow, abruptamente. Entonces tenemos que pensar así, pero en el sentido espiritual. Por ejemplo, si usted no está bien con un hermano o algo así en la iglesia, y de repente ya viene el Señor y no arregló los asuntos, entonces, ¿qué pasó? Entonces hay una parte en la Biblia donde dice que sí, o sea, que estemos a cuentas, no va a ser que cuando el Señor venga nos alejemos de Él avergonzados. Así dice, nos alejemos de Él avergonzados. Ahora, ¿qué dice Hebreos 10, 26 al 31? Esto es hablando de rechazar la gracia de Dios. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de su gracia. Siempre está diciendo, no hombre, si esto nada más con el testimonio de 2 o 3 personas los mataban a pedradas, ¿qué no se merecerá la persona que entonces hace esto? Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego, ¿qué dice el versículo 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso digo, los que tenían de estar más espantados son aquellos que no se han preparado para la segunda venida. Pero algunos buscan la ciudadanía estadounidense como si su país fuera un infierno. ¿A poco no? Ay, como si fuera un infierno. Pero ya después me cuentan de su país y no, hombre, parece una chulada, parece el paraíso. Pero de repente cuando hay el peligro de volver, hombre, se vuelve un infierno. Pero ya, si conocieran verdaderamente el infierno que describe la Biblia, si realmente conocieran el infierno que describe la Biblia, la primera ciudadanía que buscarían sería obtener la ciudadanía celestial. La ciudadanía celestial. Hablándole a cristianos, ¿qué dice Filipenses 3? Filipenses 3, 20-21. Filipenses 3, 20-21. Filipenses 3, 20-21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero como dice, nuestra ciudadanía ¿está dónde está? En los cielos. Esa es la ciudadanía, hermanos, que siempre todos tenemos que buscar, no nada más obtener, sino retener. Porque ahí Hebreos, el pasaje que les hablé de Hebreos, porque los hebreos en este caso eran hebreos cristianos, a los que se comunica Pablo, o el quien haya escrito el libro de Hebreos, porque había que por la persecución y todas esas cosas malas, estaban pensando volver al judaísmo. Decían, no lo hagan, están rechazando la sangre de Cristo, están rechazando el Espíritu de gracia, imagínate que no te merecerás si hicieras eso. Aparte, Él es el cumplimiento de la ley, aparte Jesús es mejor que Moisés, Jesús es mejor que la ley, Jesús es mejor que todas esas cosas. Entonces no está mal, entonces, hermanos, que alguien busca ser ciudadano estadounidense, eso no tiene de malo. Yo he ayudado, hermanos, que de repente necesitan una cartita o para ir de traductor y cosas así, ¿verdad? No es decir, pues nada más en lo que puedo, ayudo, ¿verdad? Y pero sí, o sea, no está mal buscar la ciudadanía estadounidense. Entonces, muchos, pero también les quiero decir, ¿verdad? Muchos le temen a un muro que les impida entrar a Estados Unidos. Pero el muro que yo tendría temor no poder entrar es el muro que rodea la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Porque también, fíjense que esa ciudad también tiene un muro. Entonces la Nueva Jerusalén, ese muro sí sería impenetrable. Es decir, si usted se queda fuera de ese muro, ya no entra. Entonces por eso estoy diciendo prioridades, hermanos. Entonces fíjense lo que dice Apocalipsis 21-27. Apocalipsis 21-27. Es el último libro de la Biblia antes de mapas y concordancia. Entonces, Apocalipsis 21-27. Hablando de esa santa ciudad que tiene un muro alrededor. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación
y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, hermano. ¿Está inscrito usted? Si no lo está, hoy es el día de salvación, ¿verdad? Hablando nuevamente del pasaje donde Jesús nos menciona a quién debemos temer. Vamos para allá otra vez. Es Lucas 12, 4 al 7. Lucas 12, 4 al 7. Lucas 12, 4 al 7 que dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan al cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Y luego, por un lado ese está el temor, pero me gusta cómo Jesús de repente hablándole a sus discípulos, hablando de los que sí están siguiéndolo a él, ¿verdad? Él les da estas palabras de esperanza. Después de que dice eso, ¿a quién hay que temer? Acuérdense que la palabra de Dios en Hebreos dice que como Dios escuchó a Jesús por su temor reverente, Pero fíjense lo que dice aquí mismo Lucas 12, después cómo torna la plática, después de ese ¿a quién temer? Que es a Dios, versículo 6, Lucas 12, 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ninguno de ellos está olvidado delante de Dios. En otras palabras, nada pasa sin su permiso, ¿verdad? Nada pasa sin su voluntad. Hoy en la mañana, antes de venir aquí, que de repente estamos viendo un tlacuache atrás, es que nosotros ponemos comidita para que coman ahí los tlacuaches y los gatos homeless. Y casi siempre aparece en la noche, en la madrugada, pero en esta ocasión apareció en el día. Decíamos, wow, sí tiene hambre. Es que dejamos unos huesitos de un pollito que comimos y lo dejamos ahí. Entonces, pensando, en este caso aquí dice los pajaritos, el tlacuache. Porque está hablando de los pajarillos por algo de que, miren, ni valen nada, o sea, por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Sí? Hasta entonces piense, si no es un pajarillo, piensa en su tlacuache o el gato, o lo que tenga ahí en su casa. O sea, ni siquiera a él le pasa nada sin la voluntad de Dios. Entonces, versículo 7 dice, y hablándole a ellos, versículo 7, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Claro que si tiene menos cabellos, pues es más fácil contarlos, ¿verdad? Pero no, la cosa es eso de que Dios sabe todo y está en todo y Él, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Y por qué está diciendo todo eso? No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué significa? O sea, primero les enseñó a quién tener temor, a Dios. Por lo tanto, si le tengo temor a Dios, un temor reverente, ¿a qué más le voy a temer? A nada. Entonces, el Padre Celestial, a quien hay que temer, Él nos dice a través de Jesús, no teman. Pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es decir, no tener temor a nadie más y a nada más. Entonces versículo... Entonces, recuerda a quién le tenemos que temer, es a Dios. Y si Dios, tu Padre Celestial, es porque entonces ya te convertiste, ya le entregaste tu vida, ya te creíste, arrepentiste, ya te bautizaste y estás en su camino, ¿verdad? Entonces, si así es, ¿de qué te preocupas? Dios te conoce muy bien y te ama como no te lo imaginas, ¿verdad? Como no te lo imaginas. Ahora, hablando, si pueden ir conmigo a Romanos 8. Hablando de cuando pases por tribulaciones, recuerda estos pasajes, cuando pases por tribulaciones. Romanos 8. Ahora, junto con Romanos 8, si pueden, por favor, ir a Hebreos 13:6, porque quiero leer esos pasajes de Romanos 8 e inmediatamente irme a Hebreos 13:6. Entonces, Romanos 8, voy a leer el versículo 35 y luego del 37 al 39, pero inmediatamente me voy a ir a Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Entonces, en Romanos 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Ahora, para que no se malentienda, acuérdense, está haciendo esa pregunta
No diciendo que no va a haber tribulación, o que no va a haber angustia, o que no va a haber persecución, o que no va a haber hambre. No, sino que aún en medio de todas esas circunstancias, acuérdense, no es porque Dios te aborrece ahora, no, o sea, Él te ama, a pesar de lo que estás pasando. Es tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas, o sea, en medio de todas esas circunstancias, somos, ¿qué dice? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual entonces versículo 38, dice, por lo cual leí el 35 y luego el 37 y luego el 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si se fijan, entonces bien importante, ¿verdad? Y por eso dice que por ese amor tan grande, es por eso que dice que cuando estemos en esas circunstancias de lo peor, somos más que vencedores. Porque no importa, como dijo Jesús, vean, pueden hasta matarte y todo eso, pero tenemos la victoria en Cristo, vean. Porque Jesús dice, tú me lo matas, yo lo resucito. ¿Se me explica? Tú me lo destruyes, yo lo renuevo, vean. Sí, porque Él tiene el poder de la resurrección. O sea, así como Él fue resucitado, así también, ¿verdad? Entonces, Hebreos 13:6, que les dije que lo vieran, Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Vean? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muy importante. Entonces, ahora bien, si conoces a un hermano, o alguien, ¿verdad? Un hermano inmigrante que tal vez sí está preocupado, y necesita de tus oraciones, ¿verdad? De consejería legal o de un amparo físico, y tú se lo puedes otorgar, pues ofrécele tu ayuda, ¿verdad? Ofrécele tu ayuda y no lo menosprecies. Tal vez alguien te pregunte, ¿puedes encargarte de mis hijos si algo me pasara? O tal vez alguien te diga, yo tengo un buen récord, o sea, un buen historial, pero no sé del historial del que vive conmigo. Sí, porque yo tal vez rento un cuarto, pero yo no sé que de los otros que andan rentando otro cuarto acá en esta misma casa, ¿qué tal si ellos son criminales? Entonces, ¿pudiera mudarme a tu casa, vea, si las cosas empeoran o algo así? Sí, o sea, es decir, hay que tener la confianza de, si uno está preocupado, hermano, por un lado le ora a Dios, ¿verdad? Que lo fortalezca a uno, que no pase nada malo, orar por las autoridades, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente, en paz. Pero por otro lado, ¿verdad? Comunicarnos unos a otros. En Santiago capítulo 2, ya voy a terminar, en Santiago 2, 15, 16, ¿qué dice? Santiago capítulo 2, versículo 15, 16. Santiago 2, 15, 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, vean, hermanos, entonces de la misma manera, es fácil decirle a alguien, no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo. Pero si te está pidiendo un favor y lo único que le responde es, no tengas miedo, ¿verdad? Así como aquel que le dijo, ¿verdad? Al que estaba desnudo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo aquí? Dice, calentados y saciados. Pero pues no le das las cosas que son necesarias para eso, ¿de qué aprovecha? Entonces no tengan miedo, pero si estás pidiendo un favor, ¿verdad? El decir no tengan miedo, pues no resuelve nada. Otra vez, si estás tú en poder de ayudar de una u otra manera, ¿no? Según la necesidad. Entonces la enseñanza de esta lección es esta. Número 1, obedece a las autoridades y ora por los gobernantes, ¿verdad? Entonces si uno anda aquí de criminal haciendo cosas malas, pues obviamente tarde o temprano pues le va a llegar la justicia, ¿no? Pero hablando de cuando ya no se portan bien y todo eso, dice, ora por los que están en eminencia, ora, ¿verdad? Por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. 2, obtén tu ciudadanía celestial, hermano. Entonces aquí hablándole a amigos, ¿no? Hablándole a quienes todavía no se han entregado a su vida a Cristo,
obtén tu ciudadanía celestial, ¿verdad? Esa es la más importante, estar en el libro de la vida, como dice el libro de la vida del Cordero, dice en Apocalipsis. Y 3, no tengan miedo de lo que escuchen, ¿verdad? No tengan miedo. Acuérdense de Jesús dijo, vea, no temáis, vea. Entonces, muy importante. Y 4, pues ayuda al que por alguna preocupación está realizando un plan B. Ya puede haber plan A y una persona dice, pues plan B, ya por si acaso pasan cosas y todo eso, un plan B, ¿verdad? Acerca de si están pidiendo ayuda o algo. Entonces, pero otra vez, si estás buscando tu ciudadanía celestial, pues bienvenido, vea, a la iglesia de Cristo, vea. Aquí hay agua, vea, ¿quién pide que usted sea bautizado? Entonces, con esto terminamos. Entonces, si hay una persona, vea, que el día de hoy quiere entregar su vida a Cristo, acuérdense, vea, que entonces el hermano, vea, cuando va a pasar al frente, vea, para dirigir el himno de invitación, entonces él les dirá, vea, entonces de quedarse de pie a aquella persona que quiere entregar su vida, los demás pueden sentarse cuando él se lo diga, pero para pasar al frente y bautizarse. Gracias, Dios les bendiga.